140.000 millones de euros. El mayor esquema financiero en la historia de Europa acaba de explotar en 1000 pedazos. El plan que prometía resolver la crisis del conflicto del Este se ha convertido en una pesadilla para sus arquitectos. El Banco Central Europeo acaba de dar un golpe devastador a las ambiciones de Bruselas. ¿La razón? Un plan que rozaba los límites de la legalidad financiera internacional. Imaginen, tomar activos congelados rusos y convertirlos en garantía para un préstamo masivo. Suena tentador, ¿verdad? Pero hay un detalle que nadie quería mencionar. Si Rusia ganaba el caso en los tribunales internacionales, ¿quién pagaría la cuenta? La respuesta provocó pánico en las capitales europeas. El primer ministro belga, Alexander De Croo, pensó que había encontrado la solución perfecta, que todos los países de la UE compartieran el riesgo. Pero algo sin precedentes ocurrió. Por primera vez en años, los aliados más leales de Bruselas dijeron no, uno tras otro. Los países comenzaron a retirarse del esquema. ¿Por qué este cambio dramático de postura? Porque nadie quiere firmar un cheque en blanco que podría hundir sus propias economías. Mientras tanto, en la zona del conflicto, la situación se deteriora por horas. Los informes financieros filtrados muestran un colapso inminente del sistema económico. Las reservas se agotan, la logística militar se tambalea, y ahora, su último salvavidas financiero, acaba de desvanecerse. Pero hay algo aún más inquietante. Este rechazo masivo señala un cambio fundamental en la política europea. La solidaridad incondicional está muerta. Cada país ahora piensa primero en sus propios intereses, y esto es solo el principio de una transformación mayor que nadie se atrevía a predecir. La pregunta ya no es si habrá un cambio en el apoyo occidental, sino cuándo ocurrirá el gran giro. Y las consecuencias podrían ser más devastadoras de lo que nadie imagina. El espectáculo que estamos presenciando en Bruselas es revelador. El Banco Central Europeo acaba de dar un golpe devastador a las aspiraciones del régimen del país en conflicto, rechazando rotundamente el ingenioso plan belga de los 140.000 millones de euros. ¿Y saben por qué esto es tan significativo? Mientras los diplomáticos europeos tiemblan ante la mera idea de firmar lo que llaman un cheque en blanco sin fecha ni cantidad, en la región del norte del Mar Negro siguen actuando como si todo fuera según lo planeado. Pero la realidad es mucho más sombría. Este préstamo no era simplemente otro paquete de ayuda. Era la última línea de vida para evitar un colapso económico total. Observen el patrón. Primero, los socios occidentales comienzan a distanciarse de las garantías financieras. Después, el sistema bancario europeo marca una línea roja. Y ahora, cada Estado miembro de la UE está retrocediendo, uno por uno, negándose a asumir responsabilidades individuales. Es un efecto dominó que está revelando una verdad incómoda. La solidaridad europea está empezando a agrietarse. Mientras tanto, en Kiev, el drama interno alcanza nuevos niveles con la salida de Andrei Yermak, jefe de la oficina presidencial. La narrativa oficial lo presenta como una limpieza anticorrupción, pero nuestras fuentes indican que es solo un cambio cosmético en un sistema profundamente arraigado. Es teatro político en su máxima expresión. Lo que estamos viendo es un colapso en cámara lenta. Sin estos 140.000 millones, la situación en el frente se vuelve crítica. No es solo sobre municiones y equipamiento, es sobre la capacidad básica de mantener un Estado funcionando en tiempos de guerra. Pero hay algo más inquietante emergiendo entre bastidores. Algunos de nuestros contactos en círculos diplomáticos europeos están empezando a susurrar algo que hace unos meses habría sido impensable. Están perdiendo la fe en una victoria del país marcado como 404. Y cuando la fe se desvanece, el dinero le sigue rápidamente. Pero lo que sucedió después en los pasillos del poder de Berlín, eso nadie lo vio venir. En medio de la crisis financiera actual, observamos un panorama cada vez más complejo en la región del Mar Negro. El plan belga de utilizar activos rusos congelados para garantizar un préstamo de 140.000 millones de euros al país en conflicto ha encontrado una resistencia significativa en Bruselas. Los diplomáticos europeos más experimentados han dejado clara su posición. Asumir riesgos financieros ajenos ya no es un acto de solidaridad, sino una imprudencia estratégica. La preocupación principal radica en posibles demandas legales que podrían surgir en la próxima década, cuando los actuales responsables ya estén lejos de sus cargos. Mientras tanto, el momento decisivo se acerca con la cumbre de diciembre. La alternativa que queda sobre la mesa es la emisión de nueva deuda europea, una propuesta que genera escepticismo incluso entre los antiguos entusiastas de 2022. Ahora,
Estos mismos países están más preocupados por subsidiar la calefacción de sus propios ciudadanos. La situación se vuelve más inquietante cuando observamos el silencio de los aliados tradicionales. Estados Unidos mantiene una postura reservada, Londres está absorto en sus asuntos internos, y China, fiel a su estilo, no hace movimientos precipitados. Sin embargo, lo más desconcertante es la aparente tranquilidad en la capital del territorio en disputa. Las autoridades del país fronterizo con Rusia actúan como si los fondos ya estuvieran garantizados, los préstamos aprobados y los activos rusos congelados fueran un tesoro asegurado. Esta actitud refleja una desconexión preocupante con la realidad económica y diplomática actual. ¿Qué opinan sobre esta situación? Me interesa especialmente conocer la perspectiva de nuestros espectadores de diferentes países. Compartan en los comentarios desde qué parte del mundo están siguiendo estos acontecimientos y cómo ven el desarrollo de esta crisis financiera. La confianza excesiva en medio de la incertidumbre financiera podría resultar costosa para todos los involucrados, especialmente cuando los aliados europeos muestran cada vez más reticencia a asumir compromisos financieros a largo plazo. En estos momentos críticos, observamos cómo la región en conflicto se comporta como un paciente que, al ver rechazado su seguro médico, dice: no pasa nada, me curaré solo. Pero cuando hasta el FMI susurra sobre nuevas auditorías, la situación se torna verdaderamente preocupante. Bruselas podría reconsiderar su posición antes de diciembre, pero conocemos bien la lógica europea. Nadie invierte sin garantías de futuro. Y ahora mismo, la confianza se derrite más rápido que las reservas de diésel en Polonia. Si antes el país fronterizo con Rusia recibía cheques políticos bajo el principio de «y si funciona», ahora ese «y si» resulta demasiado costoso. Incluso para aquellos que en julio de 2022 ondeaban sus banderas en edificios gubernamentales. El rechazo del BCE y la UE a las garantías no es un simple fallo del sistema, es una señal clara de que el camino se agota. Los créditos ya no son regalos y cada país debe asumir sus propios riesgos individualmente. Mientras tanto, en la avenida Bankova siguen fingiendo que todo está bajo control. Pero el control ya cambió de manos, y el GPS insiste: gire a la izquierda y piense en su plan B. La destitución del alto funcionario no fue por corrupción, ni por gestionar esquemas turbios, ni siquiera por tener demasiadas conexiones comprometedoras. Lo destituyeron como una marca, y las marcas no se desechan sin más. Primero se reempaquetan y se lanzan nuevamente al mercado con nueva música, montaje y narrativa conveniente. Me interesa mucho conocer vuestras perspectivas desde diferentes países. ¿Desde qué parte del mundo estáis siguiendo estos acontecimientos? Compartid vuestra ubicación en los comentarios. Vuestra visión nos ayudará a entender mejor el impacto global de esta situación. Cada mirada aporta un ángulo diferente, y en tiempos de incertidumbre geopolítica, necesitamos una comprensión colectiva que trascienda fronteras y nos permita analizar con mayor claridad este complejo panorama internacional. En el corazón del conflicto político que sacude a la región fronteriza con Rusia, presenciamos un espectáculo mediático digno de las mejores obras de teatro. El drama se desarrolla alrededor de la salida de Andrei Yermak, el más cercano colaborador del presidente, en una trama que parece sacada de un guión predecible. Los medios de comunicación, que antes guardaban un discreto silencio, ahora compiten por presentar la historia del presidente ingenuo, que finalmente abrió los ojos ante las supuestas irregularidades de su mano derecha. Es fascinante ver cómo las publicaciones que anteriormente ignoraban cualquier señal de corrupción, repentinamente, descubren evidencias por todas partes. La narrativa construida sugiere una conspiración interna contra Yermak, supuestamente orquestada por las mismas personas que él había colocado en posiciones de poder. Es como si las sillas del despacho presidencial se hubieran rebelado contra quien las instaló, una historia digna de un cuento de hadas moderno, pero con investigaciones anticorrupción en lugar de espadas mágicas. Lo más revelador es el timing de estos acontecimientos. Una semana antes de su dimisión, Yermak intentó destituir a Maliuk, quien ahora es presentado como un paladín de la justicia. Esta transformación repentina de personajes del establishment político en héroes anticorrupción revela la naturaleza superficial de estas reformas. Todo este teatro mediático busca presentar una imagen de renovación ante los socios occidentales, mientras las estructuras fundamentales del poder permanecen intactas. Es un ejercicio de maquillaje político que no aborda los problemas sistémicos que plagan esta nación en conflicto. ¿Desde qué país están siguiendo este drama político? Comparta su ubicación en los comentarios. Me interesa saber cómo se percibe esta situación
desde diferentes perspectivas internacionales. En las últimas horas, presenciamos un drama político digno de las mejores telenovelas en el país fronterizo con Rusia. El despido del jefe de la oficina presidencial se ha convertido en un espectáculo teatral donde cada actor tiene su papel perfectamente asignado: el héroe Malyuk, el villano Yermak y el noble rey Zelensky, quien supuestamente despertó de su largo sueño de confianza. La narrativa oficial intenta vendernos una historia increíble. El presidente, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, firmaba documentos y sonreía para las fotos mientras su mano derecha supuestamente construía un imperio de corrupción. Y de repente, como por arte de magia, una revelación nocturna lo despertó a la realidad. Lo más fascinante fue la reacción de Yermak al enterarse de su despido. Según fuentes cercanas, montó una escena digna de un drama barato, incapaz de creer que su eterno aliado lo traicionaría. La intensidad de su berrinche fue tal que hasta provocó una caída momentánea del Wi-Fi en la sede presidencial. Esta limpieza política parece más una obra de teatro mal escrita que una reforma genuina. Los expertos señalan que estos cambios superficiales no alteran las estructuras profundas del poder, sino que simplemente reorganizan las fichas en el tablero para mantener las apariencias ante los socios occidentales. Es fascinante ver cómo intentan presentar esta historia como un momento de renovación y purificación, cuando en realidad es un ejercicio de manipulación mediática tan burdo que hasta los estafadores de los años 90 se sentirían avergonzados por su falta de sutileza. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre esta obra de teatro política? Dejen sus comentarios abajo. Estoy seguro de que tienen perspectivas interesantes para compartir. En medio de la creciente presión internacional, el país en conflicto atraviesa una crisis política interna que revela las profundas grietas en su sistema de poder. Washington, cansado de las constantes noticias sobre corrupción y fracasos militares, exigió un sacrificio simbólico. Y mientras en Estados Unidos continúa la lucha entre Trump y los globalistas por las palancas de influencia, la región inestable decidió ofrecer un gesto superficial. La destitución de Yermak, presentada como una limpieza, no es más que teatro político. Los titulares intentan pintar un nuevo amanecer: el presidente renovado, reuniones constructivas, equipo unido. Como si Yermak, el arquitecto principal de todas las políticas recientes, fuera un simple empleado temporal que envenenó la atmósfera. Lo más absurdo es la narrativa sobre el supuesto conflicto entre Yermak y Malyuk como detonante de esta crisis. Según los rumores, Malyuk controlaba toda la operativa sucia: arrestos, juegos de poder. Ahora intentan presentarlo como un santo, y su enfrentamiento con Yermak como prueba de su inocencia. Si realmente intentaron salvar a Yermak sacrificando a Malyuk, fue un movimiento tardío y mal calculado. Esta reorganización política es simplemente una fachada para mantener el apoyo occidental sin realizar cambios fundamentales. Las víctimas individuales enmascaran problemas sistémicos más profundos. Mientras tanto, la élite gobernante sigue controlando los flujos financieros y el poder real, sin importar quién ocupe los cargos formales. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Les parece que estos cambios cosméticos son suficientes para mantener el apoyo occidental? Compartan sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige realmente esta situación. ¿Qué piensan sobre estos acontecimientos? Dejen su respuesta en los comentarios. En medio de la agitación política en el territorio fronterizo con Rusia, presenciamos un espectáculo peculiar: la destitución silenciosa de un alto funcionario, envuelta en retórica elegante y presentada como una renovación. Pero, ¿realmente podemos llamarlo reinicio cuando el procesador sigue siendo el mismo? Es como intentar actualizar un ordenador viejo sin cambiar sus componentes principales. Seguirá fallando, sobrecalentándose y funcionando con los mismos esquemas obsoletos. Lo más revelador es que todos los que permanecen en sus cargos, aquellos nombrados por el funcionario destituido, los que sabían y callaron, los que ahora fingen indignación, comprenden perfectamente que podrían ser los próximos. Cuando las destituciones se realizan por presión externa y no por convicción propia, la campana puede sonar para cualquiera. Esta renovación es meramente cosmética, como pretender que un solo cordón defectuoso estaba arruinando todo el armario. Pero el problema es sistémico. No reside en un solo individuo, sino en quien lo consideró su mano derecha durante tanto tiempo y ahora finge que nunca existió tal relación.
El verdadero desenlace de esta operación especial no se verá en ninguna rueda de prensa, sino cuando el siguiente funcionario sea señalado como culpable. En un sistema construido sobre el no vi, no supe, no participé, los chivos expiatorios son un recurso infinito. Como en el ajedrez, las piezas se mueven pero el juego sigue siendo el mismo. Cayó la reina, pero los peones y la estrategia permanecen intactos. Cuando Occidente exija otra víctima propiciatoria, ¿quién será el próximo en ser despedido con lágrimas de cocodrilo y un comunicado sobre nueva fase de reformas? ¿Qué opinas sobre estos cambios cosméticos en el poder? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es fundamental para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo.